una solución de largo plazo y yo creo que debe ser permanente. Gracias, Ricardo. Bueno, señor. Doctor García, ¿a usted cómo le parece la idea? ¿Les gusta, no les gusta la idea a sus analistas? Para Carlos Gustavo, para el senador Iván, para Luis Carlos y para toda la audiencia. Pues, a ver, en principio a nosotros, desde el Centro de Pensamiento de Ideas Libertank, que hemos analizado esta cuestión, no nos gusta la idea. Digo en principio, aunque nos parece muy interesante y las observaciones que ustedes han puesto nos parecen obviamente muy importantes y hay que tener en cuenta la realidad difícil que estamos viviendo. Pero yo quisiera empezar por un punto, y es qué modalidad de renta básica tendríamos. Si se trata de la universal o si se trata de lo que se llama técnicamente la renta mínima de inserción o la renta de emergencia, como la planteó también en un informe reciente la CEPAL, que sería más parecida a la que están planteando en el Congreso y el senador está promoviendo. Porque la renta básica universal, que es la idea principal, tiene tres características. Primero, es incondicional, o sea, para todos los residentes del territorio sin ninguna condición. Segunda, es universal o general, es para todos los habitantes sin condiciones. Y tercero, es permanente, como le gusta al doctor Cano. Y en cambio, la renta mínima de inserción o la fórmula de renta de emergencia que se plantea tiene esa duración ya temporal, por eso no me parece ahí tan mala la propuesta, pareciéndome en general inconveniente, pero por lo menos no es tan mala, y tiene unas restricciones respecto a las personas más pobres. Los niveles más pobres, los hogares más pobres, más o menos 9 millones de hogares estábamos viendo, y eso tampoco me parece tan mal. Ahora, hay que tener en cuenta, porque ahora se nos dice como que, una falsa disyuntiva, o los colombianos están abocados a una catástrofe, a morirse de hambre, a que nadie les ayude, o la renta que nos están planteando y proponiendo. No, eso no es tan maniqueo. Realmente, de hecho, como ya lo mencionaban, hay otros programas. En este momento incluso el gobierno ha destinado 20 billones de pesos, algunos al sector empresarial y algunos a lo del ingreso solidario, que es cierto que es muy bajo, 160.000 pesos, pero que van a complementar los programas ya existentes de Jóvenes en Acción, de Colombia Mayor, la devolución de IVA y sobre todo Familias en Acción, que son programas ya vigentes. Y hay que tener en cuenta que esta cuestión de la renta básica, si se entiende como transferencia de dinero, sería enmarcada dentro de esos programas, pero también se puede entender que los colombianos más pobres no están completamente desprotegidos, porque también hay una serie de transferencias estatales en especie que todos estamos pagando a través de los impuestos y de endeudamiento, que son pues todos los programas de salud, por ejemplo el CISBEN, educación, vivienda, pensiones, una cantidad de programas estatales que están destinados a ayudar a los más vulnerables, a los más desfavorecidos. Por eso me parece interesante también que en la propuesta se plantea unificar muchos de estos programas ya existentes y por lo menos completar lo que a las personas les está faltando. Entonces hay que ver que puede haber renta básica, digamos, que sustituya, que esa me parecería una muy buena propuesta, sustituya toda esa cantidad de programas estatales, o una que la complemente, que esta idea, la propuesta que se está tramitando en el Congreso va más en la línea de complementar, no de sustituir. Ahora, nosotros desde el Centro de Pensamiento y de Ideas Libertank estamos proponiendo, frente a toda esta miríada, frente a toda esta alud de propuestas y de ideas supuestamente beneficiosas para todos, maravillosas, redentoras, que les hagamos 3 preguntas, que les hagamos una prueba. Y la primera pregunta es, ¿qué otras opciones hay? ¿Comparado con qué? Y entonces cuando vemos, hay otras alternativas que pueden ser menos costosas,
Y, por ejemplo, ustedes ahora mencionaban a José Antonio Campo, yo lo leía en un periódico, en el periódico El Portafolio, y planteaba una propuesta de más o menos un 1% del PIB, que sería más o menos unos 500.000 pesos mensuales para 8 millones de hogares, es decir, algo que encaja más en las cuentas. Es la propuesta que yo leí. También hay otras posibilidades, como por ejemplo, que les decía, sustituir toda esa cantidad de subsidios y poner una renta básica. A mí me parece que sería más interesante incluso, porque así lo plantean varios economistas, premios Nobel, por ejemplo, Milton Friedman lo planteaba, o lo planteaba Hayek, y es, bueno, listo, tengamos, por ejemplo, el impuesto negativo sobre la renta, o tengamos, por ejemplo, una renta subsidiaria de subsistencia general y para todos, pero privaticemos todos los servicios de salud, de educación, de pensión, y eso obviamente a los políticos no les gusta porque les resta poder y les resta injerencia burocrática. Pero bueno, entonces también hay la opción de ponerle una contraprestación, que es lo que decíamos ahorita, que una de las características de estas rentas es que no tiene ninguna contraprestación. Se les podría poner, por ejemplo, alguna cuestión de trabajo social, de ayuda ahora en momentos de la pandemia, no sé, o posteriormente, algún tipo de contraprestación, porque esas transferencias de recursos sin contraprestación tienen unos efectos muy distorsivos del mercado y deleterios en la sociedad, pues que no tenemos, si quieren después podemos mirar. Y también en general a mí me parece que podría llegar a cuestiones parecidas a rentas mínimas o a rentas subsidiarias de subsistencia para casos extremos, siempre y cuando primero tengamos un Estado más pequeño, un Estado que no sea tan costoso. Y por ejemplo, uno de los profesores que nos ayuda a nosotros, el profesor Luis Guillermo Vélez, hizo una propuesta para las elecciones presidenciales que tuvimos hace 2 años, de una reducción de 20 billones de pesos, solamente en gastos innecesarios del Estado. Ahí tendríamos con qué por lo menos sufragar este tipo de cuestiones. Y ahí hay pues varias propuestas que podríamos hacer. Bueno, entonces esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuánto cuesta? Lo que decían ustedes, pues no solamente hay que mirar los costos económicos, que pues digamos directos en cuanto a lo que le vale al erario, sino también los costos de lo que no se ve, como decía Bastiat. Hay un principio que se debe tener en cuenta cuando se analiza este tipo de asuntos, y es el principio de la menor preferencia en economía. Significa que el asistido, la persona que la están ayudando, debería recibir una ayuda que no exceda que los trabajadores independientes busquen trabajo. O sea, que la persona, si es un trabajador independiente, sea una mejor opción buscar trabajo que quedarse con la renta. Porque en ese caso, y ahí por eso tendríamos que ver primero qué opciones de simplificación y de facilitación de la generación de empleo deberíamos aprovechar. Esta situación de crisis es para eso, para volver más competitivo a Colombia, para generar más riqueza y más empleo, y no para ponernos a depender de transferencias estatales, que además tiene un problema ético fundamental. Este es el problema de base de la renta básica, y es que los que sí trabajan, porque eso hay que pagarlo de algún lado, el dinero no llueve del cielo, no hay almuerzo gratis. Los que sí trabajan y los que sí producen estarían de alguna manera obligados por el Estado a hacerlo para poder pagarle la renta básica a los que no lo hacen o a los que no lo quieren hacer. Esto es una forma de trabajo